buenos días a todos. Como ha dicho Isabel, bueno, pues este proyecto vino como una petición del Ministerio de Agricultura de Malta para cubrir una necesidad de crear... ¿Me escucho mucho? No sé si ahí se puede... Ahora. Es que soy lo típico de que no soy capaz de hablar con él. Y bueno, nos pidieron este estudio para ver la viabilidad de hacer un seguro para tomate de industria. Y nada, el equipo que formamos, no me funciona, pero yo creo que voy a tirar de... Ahora debería funcionar también. Entonces, lo primero de todo, presentaros el equipo que hemos estado trabajando en el proyecto. Bueno, Ana Tarquis, Alberto Garrido, Andrés Almeida, Ernesto Sanzi y yo misma, de la UPM CIGRAM, y luego Alfredo Rodríguez, de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Entonces, bueno, cada uno teníamos un poco nuestras funciones. Ya veréis que la parte del seguro agrario y del diseño, que es donde ha tenido un papel primordial Alberto Garrido, pues espero que Alberto, si me escucha, que diga que no metió mucho la pata cuando escribo esa parte. Para ver, introduciros cómo es el sector, ¿no? del tomate e industria en Malta, un país tan pequeño, con unas condiciones climáticas muy particulares. Y bueno, pues aquí os muestro algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como veis en el mapa, pues toda la producción se iría hacia el norte y hacia el oeste del país. Serían únicamente unas 400 hectáreas, ¿vale? O sea que estamos hablando de una superficie reducida si lo comparamos con otros países. Y tendríamos unos 600 productores en esas 400 hectáreas, ¿vale? De producción total por año, pues entre 8.000 y 12.000 toneladas de tomate de conserva, tomate de industria, por año, ¿vale? En todo el país. Y luego esa producción pues se va repartiendo tienen fundamentalmente 3 fábricas de procesado que están localizadas tanto en Gozo como en Malta. Y supone, pues os podéis imaginar, supone económicamente y socialmente, pues es un cultivo bastante importante para el país. En cuanto al manejo, solamente puntualizar que sí que se riega ahora ya, o sea, hasta 2005 pues no era muy común. Después de 2005 sí que se ha extendido y hay riego por goteo en prácticamente todos los campos. En cuanto a la dimensión de las parcelas, también es importante recalcar que son parcelas en general pequeñas y tenemos, bueno, como se ve en el mapa, pues desde de media hectárea a 5 hectáreas y algunas más de 5 hectáreas, ¿vale? Pero estamos en ese modelo un poco peculiar. Y aquí os presento una de las problemáticas o por qué también los productores están preocupados, ¿no? Tanto los productores como el propio ministerio, no solo en Malta, sino en todas las zonas productoras de tomate e industria. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que el calor intenso y las olas de calor pues están provocando una bajada en los rendimientos de este cultivo. No solo de este cultivo, pues ya sabéis, en otros muchos, tanto en calidad como en producción, se están produciendo estas bajadas, ¿no? Y aquí os muestro algunas de las, algunas de las noticias en revistas. Esta es una revista de California enfocada en tomate e industria, donde se ve pues ya que las predicciones son negativas. Y aquí algunos artículos, como de Italia, del sur de Italia, donde ya simulan pues, el efecto que tiene el cambio climático en la producción de tomate e industria. Y publicado en Nature, que también es una simulación hasta 2050, donde proyectan el incremento de temperatura asociado también con el cambio de rendimientos, ¿no? Vale, y toda esta problemática, digamos, ¿cómo la podemos cuantificar? ¿O qué impactos, cómo podemos decir, qué impactos directos tiene el calor en el cultivo de tomate, ¿no? Y en este punto podemos caracterizar diferentes puntos clave
donde podemos sacar una explicación del por qué esa bajada de producción, ¿no? Que muchas de ellas ya la sabéis. Perdonadme que no sé si me falta riego. Me falta riego. Me voy a sentar, sí. Sí, no sé. Entonces, los diferentes, digamos, puntos clave donde podría estar asociado el calor con esa falta de, con esa disminución de producción, aquí os muestro. Primero, por supuesto, floración y cuajado, ¿no? Pues ya sabemos que cuando tenemos altas temperaturas durante la floración y el cuajado, tenemos problemas pues, en el desarrollo del tubo polínico, tenemos un cuajado muy bajo, etcétera. O sea, tenemos al final un cuajado muy bajo de frutos y vamos a tener una pérdida de producción asociada a ese evento extremo asociado a la floración y al cuajado. Por otro lado, tenemos el efecto que tiene el calor en la fotosíntesis, que también, como bien sabéis, la fotosíntesis tiene unos rangos de temperatura óptimos y cuando salimos de ese rango, pues puede caer en picado y con temperaturas elevadas, pues tenemos una bajada de fotosíntesis que como consecuencia, pues vamos a tener un crecimiento vegetativo menor, una acumulación de biomasa menor, exportación de carbohidratos menor hacia los frutos, etcétera. O sea, al final lo mismo, una reducción de los rendimientos. Y de la calidad también. Y respecto a la calidad, en este último párrafo ahí os hago referencia un poco a eso, ¿no? Como esa bajada en la exportación de carbohidratos a los frutos, ese aumento de transpiración de los frutos durante el desarrollo y la maduración, va a reducir el calibre de los frutos y esa disminución de exportación de carbohidratos pues también va a bajar los Brix, va a aumentar la respiración, tasas respiratorias y va a disminuir la acidez del tomate. También efecto en licopenos, o sea, todos queremos una pasta de tomate que tenga un buen color, que tenga una intensidad muy alta. Entonces, bueno, este calor también afecta a la intensidad de ese color. Aparte, también se caracteriza, o sea, las olas de calor durante la maduración, pues también nos pueden dar el San Barnol, el asolanado, que vemos unos frutos como blanquecinos, con poco color, con manchas, etcétera. O sea, una pérdida de calidad, digamos, en este caso estética, pero también una pérdida de calidad química, ¿no? Asociada a todos esos procesos fisiológicos y metabólicos que se producen en el fruto. Todos estos impactos, pues os podéis imaginar que van a llevar a cambios en las próximas décadas en este sector, ¿no? Y de esto también se está hablando y se habla en los artículos que os he mencionado anteriormente, en las noticias que también os he puesto como referencia, pues se está hablando de qué, de esto, de la problemática y de la preocupación de reducción de producción asociada a las altas temperaturas y también de un movimiento de las regiones productoras hacia otras que sean más óptimas para la producción quizás sostenible, ¿no? Esto ya se está hablando también en otros cultivos o ya se está llevando a cabo en otros cultivos. Claro, esto tiene un impacto social y económico muy fuerte porque es una industria de procesado que está localizada en un... O sea, que se ha hecho mucha inversión para que ese procesado se realice ahí y, bueno, pues es algo complicado, ¿no? Y asociado, ya os digo, pues como os podéis imaginar, pues, al impacto social y económico que puede tener la zona. Y, por último, también destacar, claro, que esta producción de tomate se da en regiones del Mediterráneo o con clima mediterráneo, como puede ser en California o sur de Italia, en España, en Malta, donde la disponibilidad hídrica es cada vez más baja y es un problema asociado que tenemos que tener en cuenta esto. Asociado porque una ola de calor asociada a un estrés hídrico, a una falta de agua, como puede ser en Malta, una isla que puede tener un acceso a agua de riego menor que aquí en península, pues bueno, puede ser otro problema asociado, ¿no? Pero en concreto nosotros nos enfocaremos en este primer punto, ¿vale? En la reducción de producción y el incremento de temperatura. Como os decía, el Ministerio viene a nosotros un poco buscando ese diseño de seguro y cubriendo esa preocupación del sector productivo
tomate de industria. Y este sería un poco los pasos que dimos, primero para estudiar toda esta situación y poder llegar a diseñar un seguro o digamos, un borrador de seguro, un boceto. Sería primero estudiar el riesgo de daño debido a las olas de calor, diseñar un modelo fenológico, tener datos sobre producción y datos meteorológicos que nos hicieran solapar, digamos, el modelo fenológico con estos datos meteorológicos y hacer unos análisis y una identificación de estos eventos extremos para aplicar un modelo climático y poder evaluar el riesgo real para poder diseñar el seguro, ¿no? Esa sería un poco la secuencia. Entonces, primero, para hacer evaluar el riesgo de daño de las olas de calor, lo primero que hicimos fue, pues, aparte de tener en cuenta la diferente sensibilidad que puede tener una variedad u otra, porque es así, ¿no? Sabemos que hay variedades que son más tolerantes a las altas temperaturas que otras, y lo que más nos enfocamos fue en los estados fenológicos, ¿no? ¿Qué estados fenológicos y el rango de temperaturas óptimo para esos estados fenológicos? Y bueno, nos encontramos con mucha bibliografía donde pues trataban los óptimos para desarrollo vegetativo, para desarrollo reproductivo, para maduración del fruto, crecimiento del fruto, etc., ¿no? Y eso es un poco una tabla resumen de un artículo donde pudimos ver esos diferentes óptimos, ¿no? Pero al final, para ser más preciso también necesitamos muchos datos. El problema que tuvimos en este caso fue que no teníamos demasiados datos, no nos aportaban demasiados datos. Por ejemplo, en la fecha de trasplante, para poder hacer un modelo fenológico exhaustivo, hubiéramos necesitado la fecha de trasplante exacta y nos dieron unos rangos. Un rango que iba desde trasplante desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril. Entonces, con ese rango, pues muy preciso no se puede ser. Ahí se está riendo Ana porque ha luchado con eso. Entonces, teníamos que simplificar al máximo el modelo porque las fechas que nos daban pues eran un rango muy amplio. Entonces, no podíamos, si queríamos ser muy precisos, al final lo que estábamos aumentando es un poco el error, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, al final, quedarnos con el modelo de grados días acumulado, un modelo sencillo en el que podíamos calcular si asumíamos una fecha de trasplante determinada, asumir la acumulación de calor y los grados que necesitaba esa planta para conseguir el estado de floración o de maduración de fruto, etcétera, ¿vale? Como sabéis, pues este modelo es sencillo. Al final asumimos una temperatura base de 10 grados y lo que hicimos pues fue basarnos en este modelo para estimar cada uno de los estados fenológicos. Nos quedamos con 4, pues hicimos diferentes pruebas. Al final nos quedamos con 4 porque a medida que íbamos sumando estados fenológicos, al final, como no teníamos exactamente la fecha de trasplante en cada parcela, pues ha sido nos daban mucho más, unos datos mucho más fuertes, digamos, el dividir únicamente en estas 4 fases. ¿Qué más? Bueno, pues teniendo en cuenta que ya tenemos los estados fenológicos cuando han sucedido, ahora lo que necesitamos saber es también identificar eventos extremos, ¿no? De calor, por ejemplo, en este caso, cuando han sucedido. Para eso lo que hicimos es cuantificar el número de días sobre 35 grados, el número de días sobre 35 grados y también el calor acumulado sobre 35 grados, es decir, los grados días que han superado esos 35. Por otro lado, aparte de este cálculo que ya sabemos, bueno, que ya teníamos la manera de estimar cuándo se producía cada estado fenológico, por otro lado teníamos la parte de recopilación de datos, ¿no? Que, como os decía, también ha sido bastante problemático. En un primer lugar, aportaron datos de clima bastante, digamos,
diferente índole, vamos a decir así, unos que eran mensuales, otros diarios, etcétera. Entonces, pues ahí los compañeros hicieron malabares para obtener al final datos diarios partiendo de la base de otros orígenes, ¿no? Pues del aeropuerto o de otras fuentes que nos daba al final esa información que necesitábamos de datos diarios. ¿Por qué datos diarios? Porque es que si no, no podíamos obtener pues, la evapotranspiración o las temperaturas, todo lo que queríamos cuantificar, ¿no? Al final, ¿qué obtuvimos? Una base de datos desde 1993 a 2023 con información diaria de temperatura máxima y mínima, precipitación y evapotranspiración, ¿vale? Luego, en cuanto a los eventos extremos, pues también se han detectado a partir de esta base de datos los eventos extremos, pues sí, a partir de otras fuentes, ¿no? Cuando han sucedido, pues han sucedido tormentas, granizos, etcétera, también se han cuantificado. En cuanto a datos relacionados con el cultivo, bueno, pues nos dieron también una base bastante escasa, donde pudimos obtener el rendimiento de algunos años, pero también aquí hubo que hacer malabares para obtener más datos y poder tener datos que correlacionar con los datos climáticos, ¿no? Los datos que os he contado anteriormente. Entonces, en base a FAO, a otras instituciones de Malta y también a la industria, a la propia industria, que nos facilitó pues, más datos de rendimientos, de áreas de producción, etcétera, que nos hicieron bueno, relacionar al final la parte de clima con la parte de producción desde 2004 hasta 2023. Y esto es lo que tenemos. Entonces, cuando teníamos esta base de datos de rendimientos, al final lo que se hizo es un estudio de la tendencia, ¿no? Y salió negativo, o sea, no hay una tendencia clara, pero sí que si miramos desde 2014 hasta 2023, sí que se vio una tendencia negativa, ¿no? Y esa tendencia negativa del rendimiento es un poco lo que vamos a estudiar el porqué, ¿no? De esa tendencia negativa. En cuanto al análisis de tanto de temperaturas máximas como temperaturas mínimas, como de los índices de precipitación y evapotranspiración, al final lo que vimos es un claro patrón en cuanto a las temperaturas, ¿no? Podemos ver cómo en verde, que sería la parte vegetativa del cultivo, ¿no? Estamos en verde, sí que vemos un patrón que define estos meses de crecimiento vegetativo y estos meses de máximas temperaturas en los meses de maduración y de cosecha, ¿no? Lo mismo pasa con las temperaturas mínimas. Sí que hay un patrón claro. Sin embargo, si nos enfocamos en este índice digamos, de estrés, pues aquí no hay un patrón claro a lo largo del año, ¿no? Si tenemos en cuenta cada mes. Por lo tanto, ya nos íbamos enfocando a que íbamos por un buen camino, que las temperaturas eran digamos, el factor importante en este caso, ¿no? Este cambio de tendencia que hemos visto anteriormente, aquí en 2014, se hizo pues, un análisis para ver la significancia de ese cambio de tendencia en cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Al final lo que nos salió es significativo únicamente en temperatura máxima, temperatura mínima y en la evapotranspiración. Y este asociado también a evapotranspiración, este índice. Y aquí vemos pues, el año de cambio de tendencia, ¿vale? Otra cosa que hicimos fue analizar los eventos extremos. Como os decía, en base a varias bases de datos y a los propios datos también, se identificaron eventos de precipitación, excesiva o de tormentas, viento, inundaciones o pedrisco, ¿no? Y estos serían un poco la identificación de los eventos más importantes.
No encontramos ninguna relación con los datos de producción, de rendimiento, y bueno, pues esto nos dio claves a que en las propuestas que íbamos a hacer de seguros, pues el seguro multirriesgo pues era inviable, ¿no? No iba a dar, no iba a dar buen resultado. Entonces, en este caso, el multirriesgo no sería una opción. Vale, pues ya tenemos la base de datos, digamos, de temperaturas, vamos, de datos meteorológicos, ya tenemos la base de datos, tenemos la base de datos de producciones y ahora lo que tenemos que hacer es, en base al modelo de fenología que os he contado anteriormente, aplicarlo para cada año, ¿vale? Aquí que vemos, estos serían, si os acordáis, los grados día acumulados necesarios para llegar a cada estado fenológico, y lo que hicimos fue calcular el exceso de calor, por así decirlo, en cada uno de los estados fenológicos. ¿Y qué vimos? Bueno, en este caso, para el estado de maduración, que sería el 4, ¿vale? Aquí veis el 4. Aquí lo que vimos es que había una buena relación entre digamos, la acumulación de exceso de calor y los rendimientos, ¿vale? Y obtuvimos aquí pues un R cuadrado de 0,8. También aquí hay que decir que asumimos una fecha de trasplante del 1 de abril. Al final lo que hicimos fue un poco ir para atrás. Como ellos no nos aseguraban la fecha de trasplante, pues al final nosotros hicimos varias simulaciones con diferentes fechas de trasplante también para estudiar esto, ¿no? También comparamos la evapotranspiración de referencia acumulada en cada uno de los principales estados, de los 4, ¿no? que os he comentado anteriormente. Y donde mejor relación nos dio fue en la parte en el desarrollo del fruto. O sea, en el estado de desarrollo del fruto fue cuando la evapotranspiración acumulada fue digamos, determinante, ¿vale? Para el rendimiento. Bueno, a partir de estos datos, ¿vale? De los grados del calor excedido por encima de 35 grados, lo que hicimos al final es terminar el modelo climático y obtener un total, digamos, de acumulación de calor en exceso, ¿no? Y esto lo relacionamos con el rendimiento. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos algunos outliers que al principio, cuando tuvimos la primera reunión con ellos, bueno, sirvió para deducir que tenía explicación, ¿vale? En estos años, pues, o bien porque hubo ataque de mosca o de polilla de tomate o una sequía muy severa, que ellos mismos nos lo explicaban, pudimos quitar estos puntos donde no era solamente el calor, sino que había una interacción con un ataque brutal de una plaga o otro evento que no tenía que ver con el calor, ¿vale? Entonces, por eso excluimos estos años y ellos nos confirmaron que efectivamente esos años habían pasado cosas aparte del calor, ¿vale? Y bueno, en este caso creo que fue tuta absoluta la polilla la que más afectó en esos casos. Vale, a partir de aquí, pues ya lo que hicimos fue, cuando ya teníamos esta buena relación, que veis que bueno, de un R cuadrado de 0,8 pasamos a quitarlos al quitarlos, bueno, 0,83 sería la relación mejor que obtuvimos. Aquí ya pasamos a analizar un poco las opciones de seguro que teníamos, ¿vale? Bueno, esto Alberto Garrido hizo el análisis y al final lo que hizo es una comparativa también con los seguros que había en Italia o los seguros que se ofrecían aquí en España, ¿no? Que hay seguros comerciales que se ofrecen para tomate industria. Al final, esto sería para Italia y hay de multirriesgo, etcétera, pero al final, como os he comentado anteriormente,
en este caso multirriesgo, pues no les ofrecimos esa opción porque no habíamos visto indicios como que fuera interesante esa opción, ¿no? Entonces sería de un solo riesgo. ¿Qué asunciones se hicieron para hacer los cálculos, ¿vale? de este seguro? Bueno, para calcular la prima se estimó este precio, 165 euros por tonelada, para todos los cálculos. También se asumió un 1.4 de un ratio, digamos, para pasar de una prima, para pasar a la prima comercial, ¿vale? Un 1.4 para hacer como, digamos, rentable el seguro. Y se asumió que no había subsidio en el diseño de este seguro. Luego también se diseñaron, digamos, tres posibilidades, o sea, tres escenarios. Uno sería con la media de los rendimientos, otra con la mediana y otra con el percentil 70. Y, bueno, el único riesgo que se tuvo en cuenta fue, os decía, el calor. O sea, pérdidas de rendimiento por calor. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, pues, digamos, diseñar un seguro de único riesgo, ¿vale? Comercial, y calculando, haciendo las simulaciones, pues al final llegar a una prima que os mostraré ahora. El seguro de peligro de riesgo único, pues teniendo en cuenta la media, aquí tenéis la media, la mediana y el 70%, el percentil 70, aquí tenemos lo que sería la prima comercial, ¿vale? Que viene de esta prima aplicándole el 1.4. Esta es una de las opciones que se les dio, ¿vale? Y otras de las opciones que se les dio también es el seguro indexado, ¿vale? Que tuvieron bastante interés en este tipo de seguro. Y aquí en este caso, pues bueno, como sabéis, hay años que se paga de más y años que se paga de menos. Entonces, en este caso, sí que es verdad que el precio, como veis, el precio de la prima comercial sí que era menor, y esto pues parecía que tenía, bueno, que tenía cierto interés, que podía tener cierto interés en el sector, y esta sería pues un poco eso, si hacemos las comparativas de este tipo de seguro indexado con este tipo de seguro indexado, pues veis un poco este tipo de seguro de riesgo, único riesgo, pues veis un poco las diferencias, ¿no? Y bueno, al final las recomendaciones que hacía Alberto en función de estos diseños de seguro que había mostrado, pues, bueno, pues se mostraban los pros y los contras del seguro del seguro indexado, la no recomendación del seguro multirriesgo y, bueno, pues algunas otras recomendaciones basadas también en la experiencia de los seguros aquí en España, ¿no? Y bueno, y por mi parte, pues hasta aquí puedo leer. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Los rendimientos que son bajísimos, bajísimos, ¿no? Aquí más de 100.000 kilos por hectárea es normal, y 125.000 es muy actual. ¿Sabéis por qué? A ver, esto es una intuición mía, pero tampoco he hecho mucha investigación al respecto, pero yo creo que no tienen tanto acceso al riego o riego puntual como podríamos tener aquí. O sea, porque, por ejemplo, yo por mi experiencia en Mallorca y eso sí que he visto que, o sea, el riego al final no lo aplicas tú cuando quieres, sino cuando puedes. Y no es como aquí, vamos, que yo creo que sí que tienen más limitaciones en cuanto al gelado. Y no sé si Ana, ¿tú sabes algo de eso? Hablando con ellos era el agua. El agua, ¿verdad? Porque también el turismo, ¿no? Compite mucho con el turismo.
pues eso, en la época de máximo turismo es cuando más requerimiento necesitaría. Entonces yo creo que hay un... Hay un plan de depuradora que están haciendo balances económicos, compensaciones. Es que pensaría en un estrés, que eso es riego muy deficitario. O sea, está 50.000 kilos por hectárea, vamos, o sea, y por debajo de los 100.000 yo creo que nadie se plantea. Sobre todo el de industria. Porque en industria, el agua luego lo usas para la salsa de tomate, para el gazpacho, o sea, se tiene... Y de hecho, sí, y de hecho yo creo que a lo mejor el efecto que tienen el calor puede ser que sea incluso más intenso, porque al final si intensificas, tienen plantas estresadas, un cierto estrés, que viene una ola de calor y no tienen la capacidad de aguantar ni de refrigerarse la planta de ningún tipo, porque al final, pues hemos visto, ¿no?, en la foto totalmente un campo de tomate totalmente seco, machacado, porque no tienen respuesta, o sea, no tienen poder de respuesta. Es que la respuesta a un golpe de calor es tener agua. Exacto. Y si no la tienes, pues... Y luego, claro, lo que llama la atención es que el precio tan alto de la tonelada de tomate. Aquí es mucho más bajo. Pero claro, ahí... Una isla. Claro. ¿Para consumo de allí o...? Sí. Dices de la pasta tomate. de O sea, que tomate. que se produce lo consumen en Malta, ¿no? Sí, yo creo que no, yo creo que es autoconsumo. Vamos, no he mirado. Porta. Sí, creo que todo lo que producen ahí lo... Bueno, claro, Malta es pequeño. Sí, la verdad que sí. Eso quería preguntar yo, ¿las 400 hectáreas están concentradas o están dispersas? Están, eso, norte y este. O sea, están Porque dispersas, sí. siendo una O sea, concentrada, es que claro, concentrada, allí está todo concentrado. Está concentrado. El tomate. Es que ese es justamente el problema que yo veo, es que dado que la superficie es pequeña, yo no sé si este riesgo a las altas temperaturas es un riesgo sistémico. ¿Habéis mirado si es un riesgo sistémico realmente el riesgo de alta temperatura es muy distinto en función de localización o es sistémico? Es que Porque eso es la variabilidad, claro. Pero si los años que hay exceso de calor y hay problemas, ocurre para todos los agricultores porque es sistémico, seguro. O sea, esto seguro es repartir en el espacio y en el tiempo el riesgo. A ver, el problema va a ser si todos que pierden el tomate por esto, pues la variabilidad no lo veo muy viable, ¿no? Claro, la variabilidad que hay pues en una isla, a ver, hay, pero poca. De todas formas, tampoco tenemos estaciones, yo creo que no hemos tenido, o sea, es que la información que nos daban eran de un punto, o sea, es que tampoco... Una estación solo. Claro, o sea... Todo Malta, pues una estación. No, pero bueno, que ellos tampoco tienen un registro desde hace tantos años. Yo creo, vamos. No sé, Ana, si tú hay... Yo creo que en el aeropuerto es cuando completamos los datos. Te dabas cuenta que había cierta variabilidad, pero aquí no la incluimos. Ya sacando estimaciones en un número de años suficiente para establecer relaciones, la variabilidad la sacrificaba sabiendo que la variabilidad no era muy alta. Pero si tienen, esa es otra de las cosas que se les dijo, si queréis poner un seguro indexado, pues tenéis que poner extensión. Esa es la principal, para mí la principal recomendación. No podéis estar recayendo sobre una estación del aeropuerto o sobre la base de datos europea de cambio climático para poder sacar. Tenéis que establecer y tenéis que defender las estaciones, porque si alguien las manipula... ¿Ya han implementado el seguro? De momento, o sea, cuando fuimos a presentarlo allí, Alberto, Ana y yo, y la verdad que tuvo muy buena acogida. Estaban las empresas, por un lado hubo una reunión con las empresas aseguradoras, o sea que tuvo una buena acogida, y luego con los productores. Pero yo hasta la fecha no sé cómo está pero sí que se interesaron mucho, pues, el modelo que se aquí en España, un poco replicarlo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto han llegado a acuerdos. O sea, tenían que llegar a acuerdos. El modelo que hay en España es así. Sí, bueno, más...
yo creo que más complejo. Pero ¿Vosotros sabéis si vosotros habéis terminado el trabajo? O hemos terminado el trabajo. sea, ya lo habéis dado, ya ellos se apañarían. Claro, sí, o si quieren a lo mejor avanzar en el proceso, yo creo que esto es preliminar. O sea, yo creo que me quedó claro, escuchando a Alberto, me quedó claro que si se quería avanzar en esto sí que habría que hacer un estudio más detallado. Esto era pues ver las opciones y sobre todo saber cuántos ministerios iban a ayudar en el seguro. claro, la parte subvencionada, o sea, la parte subvencionada. Ahí donde está. No. O si no, pues económicamente no. Ahí es más el 1 punto, es que eso No, el 1,4 son los gastos de administración del seguro. Cuando tú haces el cálculo de la prima justa está basada en cálculos de esperanza matemática, es decir, análisis de riesgo. Pero luego poner en marcha un seguro implica la comercialización del seguro, los gastos de administración, los gastos, y eso se suma a la prima justa para llegar la prima El comercial. peritaje, por ejemplo, o sea, el peritaje, todo eso es un Los costo. gastos de peritación, tampoco solo el beneficio de la compañía, que también, sino que hay gastos que hay que repercutir aparte. Eso se calcula con... Sí. Sí. El que el 1.4 factor. Sí. O sea, yo te digo Entonces, eso es lo que te permite establecer la prima estaba comercial. sudando, yo estaba sudando. Esto sea rentable. Si no, claro. A ver, Inés. Sí, una pregunta. En Malta tienen las dos más una industria, ¿no? Y no tienen un contrato con el agricultor, es decir, Sí, ¿les sí. puede entrar toda la producción o escalonan como hacen aquí? No, es como hacen, o sea, bajo lo que yo, vamos, hasta lo que yo sé, son contratos. Y tienen como fechas para entrega para escalonar un trasplante. Es que habéis cogido una fecha solo de... No, hicimos muchas simulaciones, o sea, por quincenas y demás, pero al final ellos no dieron ese rango. Lo que pasa es que no identificaban daño con la fecha de plantación, entonces, la fecha de trasplante, perdón. Entonces eso es lo difícil, ¿no? Claro, porque es como... Claro. Para eso, por eso filtramos, que tal día, se empieza a sacarme relaciones, saber cuáles son las fechas que mejor me dan. Sí. Claro, que es un dato. Y ya está. Y también se les hizo una simulación porque se adelantaban 2 semanas la serie. La pérdida por asurado era menor. Y se les dijo, si adelantáis el trasplante, Pero luego les puede venir el flag o el... sí, pero ¿qué tiene más riesgo? Pues es que van a adelantar, en algunas zonas se van a adelantar. Sí, para que no les pille justo en esos estados geológicos críticos. Otros problemas. Claro. Para poner el seguro tiene que poner una fecha fija para que el contrato se haga antes de esa fecha y por eso, aparte del tecnológico, tuvimos que hacer ya el climático para establecer una fecha. Tú lo ves por fecha, volvimos a sacar una buena relación, luego ellos pueden decir, se contrata hasta tal fecha, por eso no se puede, no se puede. Sí, poner alguna condición que les ponga un límite, ¿no? Sí. ¿Tenéis datos de evapotranspiración? Sí, Hoy, humedad relativa, ¿qué humedad relativa tienen ahí? Porque pues alta. es que a lo mejor me refrescan las plantas. Evapotranspiración, espera, la acumulada. Baja la temperatura, ¿no? Evapotranspiración, claro, aquí, o sea, no tengo los datos Por curiosidad, diarios y tal, pero es que la transpiración es un mecanismo para refrescar la planta, ¿no? Entonces, ya no la veo tan... sí, tú decías que si el déficit de presión de vapor no sería muy elevado para... Tenemos transpiración que llegue a bajar la temperatura de la planta a 5 grados. Como puede pasar en campo con los cultivos. Sí, hombre, ahí de humedad relativa no hemos manejado los datos, pero sí que pues al tener tanto efecto, o sea que al ser una isla, pues las humedades relativas son altas y los déficits de presión de vapor, pues vamos, que son menores que los que podemos instalar. Yo como curiosidad ya solamente, en relación a las placas solares que tenéis ahí. Con placas solares, por ejemplo, o con
¿Estáis persiguiendo reducir el golpe de calor? Porque me imagino Sí, yo que dan la algo de sombra. sombra. Sí, es uno de los efectos realmente. O sea, lo que se ve, claro, es esa pérdida de calibre que tienes por un exceso de transpiración de fruto durante los meses de crecimiento y de maduración, pues esa, digamos, sí, pues lo que es la pacificación con la agua, lo que sea, pues igual en el tomate que pierde mucha agua, ¿no? Pues esa parte te la evitas o la disminuyes con sombra. Lo que pasa es que luego pueden venir otros problemas, porque luego está la podredumbre apical también, que cuando baja las tasas de transpiración, pues también hay menos translocación de calcio y puedes tener una deficiencia en los frutos que luego te da esa monedita, ¿no? en el tomate, y que a lo mejor se puede suplir con aporte de calcio, foliar pero bueno, eso sí que el proteger, el dar sombra, que se ha visto ya de artículos antiquísimos, ¿no? Pues el dar sombra reduce la temperatura y la radiación y el tomate, o sea, al final hemos visto que bajo las placas pues consigue un vigor suficiente y una producción de tomate, vamos, que no es que digas que no hay, que afecta, por ejemplo, al crecimiento vegetativo y demás. Estamos estudiando si la estrategia, digamos, si me permitís lo de estrategia, la estrategia de crecimiento podría simular más como una planta de sombra que a una. Me refiero a estructura en las hojas, la densidad de la hoja, poco, la parte más estructural de esos carbohidratos, ¿no? El carbohidrato estructural que iría pues eso, a la densidad de la hoja o al crecimiento en superficie de la hoja. ¿Cómo podría cambiar? Pues con una radiación sin modificar o una sombra. Y luego, yo no tengo ni idea, pero ¿qué hacen ahora? ¿No echan...? En mi pueblo yo lo que veo es, pero en esa pequeña escala, el paisano de ahí echaba pues, una lona o una malla de sombrero. Entonces mi pregunta es, así a gran escala no se hace nada de eso. En tomate no. Vale. Tomate comercial, no sé, estamos no tengo hablando ni de idea. parcelas de hectáreas, ¿no? Que no, eso no se hace. No se hace. Sí que o sea, se podría, pero no se hace. Bueno, que es muy caro. Sí, es caro, es un coste. Claro, si no, yo pensaba, yo soy un agricultor y pongo eso y aún así compro el seguro porque me lo van a pagar. O sea, como que hay un poco de riesgo moral. Yo lo he hecho y aún así me lo van a pagar porque el de al lado no lo está haciendo, entonces van a coger el rendimiento del de al lado y yo gano doble, pero... Sí, pero al final ir el perito a tu parcela y si no tiene daño... ¿Indexado no? Ah, bueno, indexado. Claro, yo iba indexado. Salta el índice, pero yo me he protegido. Siempre las trampitas. Estoy muy español. Una cosa. Una de las conclusiones es que no recomiendan el indexado, sobre todo por falta de datos. Es un poco el problema de los países. No es la primera vez que el Ministerio nos pasa a hacer estudios en países que no tienen un aparato estadístico de datos. Y ahí, evidentemente, el riesgo es pura estadística. No los datos. Eso lo sabe muy bien Ana cuando estuvimos en Liberia. En Liberia no es que hubiera solo un observatorio, no había ninguno, porque la guerra de Liberia había destruido todos los observatorios, no había ninguno. Ni siquiera existía una institución para medición meteorológica. En ese caso lo pudimos subir porque el problema de Liberia no era un tema de calor, sino de inundaciones, de exceso de lluvias. Llega a llover 4.000, 5.000 milímetros. Y entonces eso lo pudimos, ¿te acuerdas, Ana? Lo pudimos arreglar con temas de imágenes satelitales. O sea, acabamos viendo el riesgo de inundaciones con imágenes satelitales, que es una de las cosas que quería preguntarte, Ana. Para el tema de la deficiencia de datos, aquí se podría utilizar para el tema de exceso de calor, el tema de imágenes satelitales, o eso no. Sí, porque José María, que siempre intento proporcionar
el trabajo, lo que se te encargan, con Ya. lo que se te paga, etcétera. Entonces, para lo que ellos querían, Ya. pues yo creo que les hicimos, incluso les dimos datos que ellos no sabían ni que existían de Faustar. Ya. Pero sí, otra de las cosas que ¿Te se espera nos hacer algo? porque siempre terminamos y proponemos nuevas cosas, ¿no? O nuevos cultivos o meter imágenes satelitales. Entonces dijeron que sí, que se pondría en contacto con nosotros y creo que vamos a pasar el agosto tranquilo. Ya veremos septiembre. ya veremos septiembre. Sí, de Pero hecho, sí que hay algunas imágenes que se podrían ver, ¿sabes? Si empezar a ver por NDVI y otras historias, a ver esos rendimientos, la variabilidad que puede hacer. O sea, suplir en el fondo la falta de observatorio. Sí, sí. Estaciones meteorológicas. Es uno de los problemas que muchas veces ocurren en estos países que faltan estaciones. O la roban. de hecho está relacionado con lo que decía Inés. O sea que ya hay artículos que han sacado ya de relación del efecto de la ola de calor en tal cultivo. Pues es al final es ver la diferencia de respuesta, o sea, de temperatura y ver pues qué parcela está más fastidiada y qué parcela está mejor, ¿no? Ya te da una idea también de si está regada o ha tenido más daño. Sí, eso creo que... Esther, si te acuerdas, el artículo ese de Nature Food de David de Camarano, ¿qué es lo que dice? Pues son, bueno, yo me he visto el resumen porque no me lo puedo, o sea, me cobran para descargármelo completo y me he leído todos los, digamos, los resúmenes o que hacen referencia a ese artículo o artículos que hacen referencia a ese artículo. De hecho, el anterior suyo es también de Camarano, el que he puesto del sur de Italia, y lo que hacen son proyecciones climáticas y el efecto que tendría en la producción. O sea, realmente... En base a lo mismo que vosotros, Y hacen mapas. a la temperatura acumulada durante periodos tecnológicos determinados. No, o sea, yo no me sé o sea, no me acuerdo de la metodología ahora mismo, pero no del exceso, sino... O sea, no me acuerdo la verdad. De la metodología no me acuerdo, pero sí que en las figuras pues ves los mapas de proyecciones y la disminución de la producción y hablan también pues del, o sea, discuten de pues qué regiones serían óptimas en el futuro para el cultivo de tomate de industria. O sea, qué regiones serían óptimas dentro de, haciendo el movimiento, digamos, en esos mapas, ¿no? Teniendo en cuenta esas simulaciones climáticas. Pero no me acuerdo los escenarios ahora mismo que utiliza y eso no me acuerdo, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias, Esther. Para escucharte hablar de dos cosas que se me vienen en relación con las temperaturas altas y el daño. Uno es, como os comentaba, depende muchísimo del estado fisiológico. Nosotros ahora los cultivos pueden aguantar los 38 grados, pero a mes y medio, 30 grados, hubiera yo Y luego, que a veces hablamos de temperaturas cuando es temperatura y viento, que es lo que produce la sudada. Y lo que tenemos más miedo, sobre todo cuando es inflación. Pues no sé en qué medida lo que es el viento, la velocidad de viento, se tiene en cuenta porque no es solo la temperatura, son condiciones pues muy secantes. Cuando el viento, a veces no lo tenemos bien metido, bien entendido el daño que produce. Sí, a ver, el estudio que se hizo de eventos, o sea, de viento, no me acuerdo tampoco qué rango pusimos, pero que se evaluaron los días de rachas de viento elevadas y demás. Lo que no se ha hecho, creo, es la interacción, sanear la interacción. Esos sucesos de ola de calor más viento que igual intensificaba o mejoraba más las regresiones, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos aislar, ya que hicimos el análisis de cada factor individualmente y no daba significativo ninguno, solamente la temperatura, por eso nos enfocamos en la temperatura. Pero tiene razón que al final interacción entre viento o, por ejemplo, también entre lo que es el estrés hídrico con la temperatura, pues eso, vamos, mejoraría mucho todo. Lo que sí es verdad que yo creo que ahí la base de datos
O sea, si tuviéramos datos por parcela, pues claro, podríamos ajustar todo mejor, ¿no? Tanto fecha de trasplante, datos meteorológicos de esa parcela. Podríamos, digamos, mejorarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que el viento podría mejorar esto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Esther, y Nada, no te preocupes.